Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de teorías de la evolución. Este tema tiene mucha tela que cortar, o sea, hay muchas cosas de qué hablar, pero vamos a hablar sobre todo la parte más esencial de la evolución humana. ¿Ok? La noción humana del mundo. ¿Ok? Indudablemente, la evolución es uno de los enigmas más apasionados de la ciencia moderna. Para intentar resolverlo se están aplicando todo tipo de ciencias y técnicas. Sin embargo, aunque sabemos que la evolución existe, ignoramos su mecanismo. O al menos no hemos encontrado ninguno que explique satisfactoriamente la fenomenología observada. La inteligencia humana intenta dar respuesta a partir de presunciones mecanicistas. Lo importante y lo único son las partes. Holística es todo o algo más que la parte. Encontramos desde autores que confiesan una creencia en una casualidad cósmica inexplicable hasta los que expresan la impresión de que se está manifestando una inteligencia universal, desde lo que no ven en especial hasta lo que ven en un proyecto definido. Desde los griegos al hombre se trató de entender el entorno donde se desenvuelve, valiéndose de instrumentos para el desarrollo, y por lo tanto esta concepción ha variado durante el tiempo. Como consecuencia del escaso desarrollo tecnológico, los primeros pensadores ubicaron a la Tierra como el centro del universo, alrededor del cual giraba el Sol y las estrellas. Muchos miles de años tomó entender que la Tierra no era el centro del universo, y mucho más saber ni siquiera el Sol lo que era. De la misma forma, el hombre pensó desde tiempos inmemorables, dada su inteligencia, era el centro de la creación y que todo lo que estaba a su alrededor era fijo, y así era fijo, creado para su beneficio. Esta teoría la llamaron durante mucho tiempo teoría del fijismo, ¿ok? La cual se basaba en los escritos religiosos y se apoyaba en el hecho de que los seres vivos no parecían variar en el transcurso de la vida. Aquí vamos a tratar otras teorías evolucionistas, ¿verdad? Las teorías evolucionistas o teoría transformista de la concepción de que las especies cambian a lo largo del tiempo tienen su origen en la antigüedad y en las ideas de los griegos, romanos, chinos y musulmanes. Sin embargo, hasta el siglo XVIII, el pensamiento biológico occidental estaba dominado por el esencialismo. La idea de que las formas de la vida permanecen inmutables. Esta idea comenzó a cambiar durante la Ilustración, una vez que la cosmología evolutiva y la filosofía mecánica se extendieran de la ciencia física o la historia natural. Los propios naturalistas comenzaron a concentrarse en la variabilidad de las especies. El surgimiento de la paleontología, con el concepto de extinción, minó aún más la concepción estática de la naturaleza. ¿Okay? Aquí tenemos algunas teorías evolucionistas. La primera que tenemos es la teoría del transformismo. Esta teoría fue postulada por Georges Leclerc. Fue el primer naturalista de la época moderna que sugirió que las especies cambiaban con el transcurso del tiempo. Su propuesta se le conoce como teoría del transformismo, la cual se considera un paso intermedio entre la teoría fijista y la teoría de la evolución. Este científico publicó en su enciclopedia Historia Naturales, donde hace hincapié en la similitud entre los humanos y los monos, aventurándose incluso a hablar de un ancestro común entre ambos. Creía que el ambiente actuaba sobre los organismos a través de lo que él denominó partículas orgánicas, pero no explicaba coherentemente cómo sucedía esto. Su pensamiento revolucionario comenzó a preparar el camino para el nuevo pensamiento científico del siglo siguiente. Aquí tenemos una imagen donde aparece Leclerc. Luego tenemos a Georges Cuvier. Georges Cuvier explicó que los cambios geológicos y biológicos producidos en nuestro planeta se debían no a cambios graduales, sino a cambios repentinos y violentos. La catástrofe que dan nombre a la teoría, además de Cuvier, se basa en la teoría fijista y la teoría creacionista. Cuvier propuso que los fósiles eran el resultado de la extinción de animales creados por Yahvé, o sea, por Dios. En las catástrofes bíblicas o producto de sucesivas creaciones,
Así, por ejemplo, un animal que no hubiera entrado al arca de Noé no dejaría vestigios de su existencia. Posteriormente aparecerían de nuevo otras especies totalmente diferentes a la extinta. A raíz de esta teoría se estableció la teoría de creaciones sucesivas. Ok, muchachos, este científico fue fundador de la paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Su gran aporte fue establecer que las especies se extinguían, ya que los fósiles, por él estudiado, no correspondían a ningún ser vivo en el momento y desaparecían, porque para el organismo pudiese funcionar correctamente, todas sus partes deben hacerlo al unísono, y al variar alguna, el organismo desaparecía. También asociaba las desapariciones en masas o grandes cataclismos sucedidos en el planeta, como les comenté anteriormente con el diluvio universal que hubo, que lo dice en la Biblia. ¿Ok? Su idea del funcionamiento unísono del organismo lo llevó a oponerse a las ideas de Buffon y las ideas de Darwin, ya que el cambio en cualquier estructura era imposible. Sin embargo, su propuesta de la extinción de ciertos organismos también fue negada por algunos, debido a que en la creación de Dios había engendrado los seres con su visto bueno. Por lo tanto, no tenía lógica que desaparecieran bajo su mano. A pesar de todo lo que les he comentado, las ideas de Cuvier acerca de los fósiles ayudaron a sentar las bases para las siguientes generaciones de científicos que estudiaron la evolución. Aquí tenemos una imagen de Cuvier. Otro de los científicos que vamos a trabajar es Thomas Malthus. Fue un economista, demógrafo británico y sacerdote anglicano, que ha marcado la pauta tanto en la economía como en la biología, por su teoría de la evolución, en la que sostenía que la población aumentaba de forma geométrica y los alimentos de forma aritmética. Según Malthus, esto implicaba que la población crecía más que los medios de subsistencia, por lo que se originaban distintos momentos de crisis, en los que las personas no tenían cómo subsistir. Consideraba que la naturaleza pondría fin a estos momentos críticos con hambrunas, guerras y epidemias, que implicaban la disminución de la población. Malthus plantea que los individuos tienen más descendencia de la que puede sobrevivir, originando una sobrepoblación que es controlada, como les comenté, por consecuencias naturales de la carencia de nutrientes, lo cual provenía por mandato divino. Aunque no era evolucionista, su visión del control natural sobre la población sirvió a Darwin para que llegara a la concepción de la selección natural. ¿Ok? Aquí tenemos a Malthus, una imagen de Malthus. Seguimos con la teoría de Lamarck. ¿Qué decía la teoría de Lamarck? Se llamaba lamarckismo a la teoría de Lamarck, a la teoría científica sobre la evolución de las especies propuesta por el francés Jean-Baptiste Lamarck en su libro Filosofía Zoológica de 1809. Esta es la primera teoría evolucionista de la historia, antecesora fundamental a lo que propuso Darwin en 1859. Los postulados de esta teoría son los siguientes: la teoría o la ley del uso y desuso. ¿Okay? El uso y desuso de ciertas estructuras puede causar su agrandamiento o encogimiento. Y en la otra teoría o la otra ley dice la ley de la herencia y los caracteres adquiridos. Esta ley dice, una vez que se ha adquirido una característica específica, pasa a sus descendientes. ¿Ok? ¿Cómo se explica esto, jóvenes? ¿Verdad? Aquí vemos la imagen de la jirafa. Anteriormente, como les leí, la ley del uso y desuso, Lamarck decía que habían jirafas que tenían el cuello corto, pero como ellas comen es el follaje de los árboles, a medida que fue pasando el tiempo, los follajes, la parte de abajo, fueron desapareciendo y solamente quedaban los altos, así que ella se vio forzada a evolucionar para poder tomar los follajes de la parte alta. Luego tenemos la ley de la herencia de los caracteres adquiridos, que dice que una vez que se adquiere un carácter, este pasa a su descendiente. ¿Okay? Una vez que ellas adquirieron esa característica de tener el cuello largo,
esta fue pasando a sus descendientes, ¿ok? Luego tenemos lo que es el darwinismo. Acá tenemos una caricatura pintoresca, ¿verdad?, de Charles Darwin, que él decía que nosotros proveníamos de los monos. Los postulados del darwinismo se pueden separar en dos bloques. Entre los que tenemos el número 1, la descendencia con modificación de los individuos, y el número 2, la selección natural de los individuos. Okay, la teoría de la modificación, entre sus aspectos más relevantes, tiene que todos los seres vivos han evolucionado desde uno o pocos tipos simples de organismos. También la extinción es el resultado de la competencia interespecífica. El registro geológico es incompleto. La ausencia de formas transicionales entre especies es debida a estas lagunas del mismo. Y la teoría de la selección natural, ¿verdad? Aquí vemos otra imagen de Darwin, dice, el número de individuos en las poblaciones tiende a incrementarse en forma geométrica. Dicho número, sin embargo, suele permanecer estable. El ambiente tiene recursos limitados. La probabilidad de sobrevivir o reproducirse de los individuos determinará qué variaciones serán las que perpetúen a la especie. La selección natural resulta en la acumulación de caracteres heredables ventajosos en determinados individuos, eliminando aquellos que son desfavorables. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la teoría del mutacionismo. Esta fue propuesta por Hugo de Vries. Hugo de Vries llenó el vacío dejado por las partículas de Darwin al plantear en 1900 su teoría mutacionista. Las partículas de Darwin se llamaban pangenes, no son estables y pueden permanecer latentes. Encontró que los pangenes podrían sufrir variaciones durante su duplicación, que denominó mutaciones. Sin embargo, algunas mutaciones podían pasar desapercibidas por varias generaciones, hasta que se hacían presentes en otras. Entonces, la interacción de esta nueva característica con la selección natural podía favorecer el proceso de la evolución. Ahora vamos a ver lo que es el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, ¿verdad? Aquí lo explica, eso es la unión de la teoría de Darwin más la teoría de Mendel y la genética moderna. Todo esto nos da como consecuencia lo que llamamos neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. ¿Ok? Esta teoría, ¿verdad?, integra, aparte de lo que les comenté, las mutaciones y el entrecruzamiento que sucede entre los cromosomas homólogos durante la meiosis, fuente de variaciones genéticas, las cuales interactúan con la selección natural y la entrada de nuevos genotipos a la población para favorecer la aparición de nuevas especies en la evolución. ¿Ok? De esto vamos a ver lo que son las pruebas de la evolución. La evolución se basa en las siguientes pruebas, ¿verdad? Tenemos lo que son las pruebas anatómicas o también la anatomía comparada. Está basada en la comparación de la anatomía de distintas especies, tanto su estructura como su función, y se distinguen tres tipos de órganos que apoyan el proceso evolutivo, como son los órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Ok, aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, la cual nos señala cómo ha evolucionado o cómo evolucionó una mano o un brazo de un ser humano, ¿verdad?, según las distintas teorías. Luego tenemos las pruebas embriológicas. Están basadas en el estudio comparado del desarrollo de embriones de distintos seres vivos. ¿Ok? Tenemos aquí el desarrollo embrionario de algunos animalitos o algunos seres vivos. Luego tenemos lo que es las pruebas paleontológicas. Las pruebas paleontológicas, aunque muchas veces el registro fósil está incompleto, bien porque no se fosilizaron
no se han conservado, o porque aún no se han encontrado en algunos casos, si se ha podido reconstruir su filogenia, es decir, series completas ordenadas desde especies más antiguas hasta más modernas. Luego tenemos las pruebas biográficas. Es frecuente encontrar especies más o menos parecidas con alto grado de parentesco. Ok, aquí al final tenemos unas imágenes que nos muestran cada una de estas pruebas. Luego tenemos las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas se basan en la comparación del ADN. ¿Ok? Por ejemplo, el ADN del chimpancé solo se diferencia en 1.8% del ADN de los humanos, lo que indica que ambas especies tienen un grado de parentesco muy cercano. ¿Ok? Espero que esta información les sea útil para realizar su actividad a ser evaluada. Muchas gracias.